titulares. 6 personas que tenían altos cargos en el ISPOL y en otras empresas son acusados por la Fiscalía como autores de presunto peculado. El TCE tiene recursos pendientes de candidatos a la Asamblea de 4 provincias. Autoridades aseguran que existe un déficit de 119 policías para darle seguridad a funcionarios judiciales. La cifra de ecuatorianos desaparecidos en el Darién es incierta. Sin embargo, miles de ellos se arriesgan por un mejor futuro, aunque a veces el desenlace es desolador. Los hechos violentos no cesan en la urbe porteña. En las últimas 24 horas, 2 menores han sido víctimas colaterales. Tornado en Milán ocasionó inundaciones, granizadas y tormentas en plena ola de calor en Italia. Y en los deportes, el Tour de Francia finalizará este domingo en la capital del país. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche con la conducción de Tania Lor. Amigos televidentes, un gusto saludarnos en el cierre de la semana laboral. La Armada ecuatoriana informó sobre el hallazgo con vida de 2 tripulantes de una embarcación que fue reportada como desaparecida en Galápagos. Iniciamos el desarrollo de los temas. La Fiscalía General del Estado presentó el dictamen acusatorio contra 10 procesados en el caso ISPOL. Entre ellos hay altos directivos de la entidad, de empresas de inversiones y casas de valores. Más de 2 años hace que la Fiscalía inició una investigación sobre el desfalco al ISPOL. Desde ese entonces, debido a dilaciones en el proceso, aún no hay una sentencia ejecutoriada. Lo más reciente es que la Fiscalía acusó a 10 personas que ocuparon altos cargos de dirección, tanto en el ISPOL como en empresas de inversiones y casas de valores. Los procesados como autores directos y que trabajaban en el Instituto de Seguridad Social de la Policía son Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exdirectores; Alfredo Valverde, exdirector de inversiones; Rafael Núquez, exdirector económico financiero; John Luzuriaga, exdirector de riesgos. Mientras que a quienes la Fiscalía acusa también como autores directos, pero pertenecen a casas de inversiones son Jorge Cherres, representante de Bicorp Investment; Luis Domínguez, representante de Ventura Casa de Valores y suscriptor de contratos de la empresa Rusticusi S.A., además de Luis Álvarez, gerente general de operaciones de Decevale, y Carlos Carbo, gerente general de Decevale. A ellos, la Fiscalía los acusa de coautores por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, aunque Álvarez fue sentenciado en Estados Unidos a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional por colaborar con la justicia. Por otra parte, entre los elementos de convicción que presentó la Fiscalía, hay chats de mensajería instantánea entre los procesados y documentos de las operaciones de inversión. Según el órgano de control, se habría generado un perjuicio económico de más de 188 millones de dólares a la seguridad social de la policía. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y se llevó a cabo una reunión entre el ministro del Interior, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el comandante general de Justicia. Esto para dar a conocer las acciones que realizarán las instituciones para la incautación de armas, recursos de protección y seguridad de funcionarios judiciales. La tarde de este viernes se efectuó en Cuenca un diálogo entre el ministro del Interior, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el comandante general de la Policía, para abarcar temáticas en contra del crimen organizado, entre ellas la incautación de armas, que serán integradas a la policía bajo 3 procesos de peritaje. Se habló además de los recursos de protección y seguridad de funcionarios judiciales, quienes han sido víctimas de atentados en los últimos días. La incautación de armas del crimen organizado de la delincuencia para que pasen a las mejores manos, que serán las manos que cuidan al pueblo ecuatoriano, que obviamente es la Policía Nacional, generando procedimientos sumamente rápidos para que esa resolución pues ya cumple el objetivo, que es ya contar con armas que estén en condiciones, obviamente. Según se informó, cerca de 42.000 armas serán verificadas por un equipo de criminalística para conocer si el armamento mantiene un proceso judicial o cumple con los requisitos de admisión.
Nosotros hemos determinado a un personal específico de la policía que se va a dedicar a los peritajes, los armeros, los de criminalística, es decir, que estará a cargo de la policía judicial, para levantar el inventario y sobre todo determinar qué juez va llevando esa causa y se pueda dar cumplimiento a la resolución como así la resolución lo manda. Por tanto, se continuará con la mesa de coordinación por la seguridad para evitar nudos críticos e impunidad en procesos penales. Tener un taller, un diálogo, una capacitación en donde estemos involucrados los diferentes actores del sistema de justicia penal, porque hay aspectos que merecen una mayor coordinación. De igual forma, se indicó que por medio de la Corte Nacional de Justicia se conocerán los nombres de los jueces quienes requieran por su nivel de funciones efectuar una acción de protección. Esto con el objetivo de optimizar recursos, ya que no se dispone con los suficientes efectivos para cumplir con la sentencia judicial. Porque no todos los jueces tienen la misma condición, no es lo mismo un juez de tránsito a un juez que lleva temas de crimen organizado, anticorrupción o un juez penal. En la próxima semana tener una mesa de trabajo para poder definir el detalle de cómo se puede fortalecer la seguridad para las juezas y los jueces del país. Durante la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil se firmó un convenio de cooperación institucional entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Prefectura del Guayas. Esto para activar, entre otras cosas, la colaboración de los ciudadanos y los espacios para el control social. La suscripción de acuerdos y convenios para activar la participación, la transparencia y la rendición de cuentas y el compromiso de las autoridades locales de implementar espacios para el control social fueron los temas más importantes tratados durante la sesión solemne del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el día de hoy en homenaje a los 488 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, dijo que la participación ciudadana depende del compromiso y conocimiento de la gente para exigir a sus autoridades los derechos que les corresponden. La participación ciudadana demanda el quehacer del compromiso también pleno de cada ciudadano, el fortalecimiento de la democracia, el saber nuestras obligaciones y nuestros derechos para así demandar a nuestras autoridades lo que corresponde solucionar en los tiempos que hoy vive Guayaquil, que vive Guayas y que vive el país. Señaló además que se habla de transparencia durante las campañas electorales, pero que las autoridades no la aplican al momento del ejercicio del poder. Entonces que hay que revalorizar lo que significa la participación, el seguimiento, la transparencia y sin duda alguna la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Posteriormente, se suscribió el acuerdo del marco de cooperación con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Guayas para implementar mecanismos de participación que ayudan a garantizar el ejercicio de los derechos sociales y la rendición de cuentas, con la finalidad de promover la corresponsabilidad de las demandas ciudadanas. Juntos vamos a hacer historia. A todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y a quienes hacen parte hoy de este magno evento, mi sincero agradecimiento por considerar a los gobiernos parroquiales rurales. Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señaló que la entidad, al igual que Guayaquil, han sorteado diferentes obstáculos que atentan contra su estabilidad institucional. Que a poco más de 2 meses de haber posesionado a sus nuevas autoridades, de las que me honro ser su presidente, ya ha batido contra los vientos en contra. Finalmente, Vera indicó que el Consejo de Participación Ciudadana seguirá firme para devolverle mejores días a todo un pueblo. El CNE informó que en estas elecciones no se realizará el conteo rápido. Esto debido al corto proceso y a que no se solicitó el presupuesto al Ministerio de Finanzas. Tras un pedido del vicepresidente Enrique Pita de analizar la posibilidad de que el CNE realice un conteo rápido, los consejeros resolvieron negar dicha solicitud debido a algunos factores.
Bueno, yo voy a decir las razones por las que no estuve de acuerdo, por eso voté abstención. Hay que tener presente que esta actividad no estuvo planificado dentro de las actividades que tienen que realizar las áreas técnicas correspondientes. Al no estar planificado como actividad, no cuenta con el presupuesto, y lo que me voy a mantener, el CNE tiene la obligación, la responsabilidad ante el país de proclamar resultados oficiales. Además, en lo que respecta a la integración de paquetes electorales, el gerente de Mongar, que es la empresa a cargo, informó cuáles son sus competencias. Incluye la provisión de urnas, biombos, material genérico, material de seguridad, etiquetado, custodia, embalaje y estivo de todos los insumos que conforman el paquete electoral para su entrega en el proceso de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023. Mientras que el director del IGM explicó el proceso para el traslado de las papeletas electorales. La responsabilidad es llevar estos kits electorales desde aquí a las diferentes delegaciones provinciales. Todo esto con el resguardo, lógicamente, de Fuerzas Armadas. Todo esto está planificado y está en ejecución de acuerdo a los cronogramas establecidos. Y como también se habló ayer, las primeras provincias que ya se enviaron desde el IGM para acá son las provincias de Morona, Santiago, Napo, Pastaza. La empresa contratista debe realizar el armado de 40.714 paquetes electorales correspondientes a cada junta receptora del voto. Hasta el momento, 16 provincias ya tienen papeletas impresas. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y siguiendo con el tema electoral, Diana Atamaín, presidenta del CNE, informó que ya los recursos de los candidatos están avanzando. A continuación, escuchemos un extracto de sus declaraciones. El Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió y tenemos ya una provincia más, que es la de Sucumbíos, que estaría ya lista para empezar con la impresión de papeletas. TCE. Seguimos a la espera de la lista nacional, de la lista de asambleístas nacionales. Luego está pendiente también que resuelvan la lista de asambleístas de la provincia del Cañar, Pichincha. Son 2 recursos, uno de la Izquierda Democrática y otro de Reto. De Esmeraldas, uno que corresponde a Centro Democrático, y Manabí, que es de la circunscripción 2, que tendría que resolverse todavía. Por otro lado, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció con respecto a la denuncia que pesa en su contra por supuesta infracción electoral y que se tramitará en el Tribunal Contencioso Electoral. Sería terrible para la democracia que a través de leguleyadas de último momento la gente quiere entrar por la ventana. Yo quiero decirle que me defenderé el derecho, no he cometido ninguna infracción electoral. Así que, bueno, nos veremos en auditoría, no hemos contratado, no hemos publicitado ningún tipo de promoción, que ojo, la prohibición la tenían también los distintos candidatos, más allá de los movimientos. Pero no hemos ni eso, ni lo hemos realizado, y tendrá que demostrarlo si así lo alega el denunciante. Y en la alianza Claro que se puede del candidato a la presidencia Yacu Pérez, la aspirante a la Asamblea Nacional Elsa Guerra, quien es abogada, visitó la provincia de Manabí para socializar sus propuestas, las cuales aseguran abrirá las puertas a empleos, además de erradicar la explotación infantil, promocionando la educación entre los niños. Guerra propone impulsar el Código Orgánico de Salud para garantizar el derecho de todas las personas a un espacio médico. La Constitución amplió el contenido del derecho a la salud del 98 al 2008, y eso significó, por ejemplo, hablar de una salud no solo curativa, sino preventiva, con enfoque de género, de interculturalidad, de derechos humanos, y es algo que todavía no existe en el país. Todavía seguimos viviendo personas en la provincia de Manabí y en otros lugares que no tienen acceso a medicación. Por eso necesitamos, además de aprobar la ley, generar políticas y garantizar la inversión social. La Constitución, a pesar de que reconoce que todos los derechos son iguales, de igual jerarquía, genera obligaciones de inversión presupuestaria en 2, y es en educación y en salud, y ningún gobierno lo ha cumplido. Más bien tenemos denuncias de uso inadecuado, por ejemplo, de los fondos en el mismo Manabí, por ejemplo, de este comité de reconstrucción que debería haber priorizado la inversión en salud.
Un operativo de control conformado por cientos de militares ingresó al Cantón Durán con el objetivo de reforzar la seguridad en los sectores considerados como conflictivos. Ante el incremento de muertes violentas y ataques delictivos en lugares públicos, las Fuerzas Armadas movilizaron a 300 militares en los sectores más conflictivos del Cantón Durán. El operativo fue ejecutado de forma sorpresa en dicho cantón guayacense, el cual permitió el decomiso de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización. Incluso el ocupante de un vehículo fue puesto a órdenes de la Fiscalía para que justifique la procedencia de una alta suma de dinero, presuntamente producto del negocio de una camaronera. Y es que las cifras que maneja este punto de la zona 8 son realmente escalofriantes, pues en lo que va de este año ya se han determinado 105 crímenes al estilo sicariato. Cabe señalar que ante este complejo escenario, Durán ya fue militarizado a finales de mayo con 500 soldados de élite. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas buscan extender los operativos hasta que los altos índices de inseguridad disminuyan considerablemente. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador lideraron el operativo de control que se realizó a la salida de la terminal terrestre de Guayaquil a propósito del feriado que ocasionará un masivo éxodo de unidades de transporte interprovincial. Los controles fueron exhaustivos en lo que se refiere al estado mecánico de las unidades, así como de sus llantas, e incluso se realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores de las cooperativas de transporte que prestan servicio y recorren las principales carreteras del país. Y mientras tanto, el operativo Rayo Fluminense, ejecutado en la subzona de Los Ríos, permitió la desarticulación de 3 bandas delictivas. La intervención se desarrolló del 17 al 20 de julio. El coronel Zapata Correa brindó más detalles al respecto. Debo mencionar a la comunidad que han sido detenidos durante estos 4 días de los operativos, de esta intervención de los operativos de concentración dinámica. Han sido detenidos 37 personas que han sido ya puestas a orden de la autoridad competente por las siguientes causas: por asalto y robo, por porte y tenencia de armas de fuego, por receptación, por robos en ejes viales, por robo a personas, por asociación ilícita y por porte y tenencia de armas de fuego. Producto de estos operativos también han sido incautadas 22 armas de fuego. Entre ellos debo mencionar que han sido incautados 3 fusiles, 2 ametralladoras, revólveres y pistolas. También nosotros hemos recuperado 18 motocicletas que en su mayoría estaban siendo utilizadas para el cometimiento de delitos y especialmente para el cometimiento de muertes violentas aquí en Los Ríos. También nosotros hemos recuperado 8 vehículos que habían sido reportados como robados, sustancias sujetas a fiscalización, especialmente lo que se refiere a marihuana y cocaína, 89.99 gramos. Y también yo debo mencionar que durante estos operativos que ha realizado la Policía Nacional han sido afectadas organizaciones delictivas que estaban operando aquí en Los Ríos, como es en el caso de los GDOs, de los Lobos, Águilas, los Choneros y los AK-47. Y no olviden que pueden vernos en vivo desde nuestra página web www.oromartv.com y adicional seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok. Enseguida volvemos con más noticias. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos para abarcar una problemática social que no solo afecta al Ecuador, sino a otros países del mundo. Se trata de la migración irregular. Este acto de desesperación, como lo define un experto en el tema, lleva a las personas a tomar rutas peligrosas para llegar a Estados Unidos, como la inhóspita selva del Darién. Tenemos un informe para ustedes.
acuerdo a las cifras emitidas recientemente por las autoridades panameñas, durante el primer semestre de 2023, casi 200.000 migrantes cruzaron la selva del Darién para intentar llegar a Estados Unidos. Esta cifra inédita cuadruplica a los 49.452 que atravesaron la temida jungla en el mismo periodo de 2022. En cuanto a las nacionalidades que más trayectan la inhóspita selva, los venezolanos encabezan la lista con el 51%. Seguido están los haitianos y otra vez, en tercer lugar, los ecuatorianos. Sobre esto último, William Murillo, abogado de 1.800 migrante, señala que hasta ahora la cifra de ecuatorianos es mayor a la del año pasado. Han cruzado 25.000 ecuatorianos en el primer semestre del año 2023. Y en la frontera entre México y Estados Unidos, hasta el mes de mayo, se han contabilizado 72.765 ecuatorianos que han sido detenidos, deportados o expulsados. No todos cruzan por el Darién. Para Murillo, la migración irregular no es un delito, sino un acto de desesperación, lo que los lleva a intentar llegar a Estados Unidos por la ruta del Darién. Según indica, es complejo determinar la cifra de ecuatorianos desaparecidos en este punto del continente. Muy difícil poder conseguir las estadísticas oficiales. Hay decenas de ecuatorianos que están desaparecidos y que lamentablemente desde el gobierno nacional no hemos visto respuestas. ¿Pero a qué obedece el fenómeno de la migración irregular? Es el resultado de la violencia, de corrupción, de pobreza, de falta de servicios básicos. La migración ecuatoriana va a seguir un histórico desde hace 30 años que son Azuay, Cañar, Pichincha, Chimborazo, Guayas, El Oro. En los últimos 2 años hemos visto un incremento altísimo desde Chimborazo. Por ejemplo, los ríos. Lo más grave es que miles de niños de diferentes nacionalidades pasan por la travesía desconocida de este Parque Nacional de Panamá, con animales salvajes como jaguares y serpientes venenosas, además de grupos ilegales que operan en la zona. En lo que va del año, más de 40.000 niños han transitado por dicha jungla, exponiéndose a todo tipo de peligro, incluso al abandono y muerte de sus padres. Vienen no solamente sin papeles, no sabemos si los adultos que los traen consigo son los padres. Llamar la atención a la comunidad internacional que a estos niños hay que protegerlos y no hay que permitir su paso porque es un área inhóspita, peligrosa, donde mueren mucha gente todos los días. Según diversos documentales que recogen testimonios de quienes lograron cruzar y salir con vida, la salvaje frontera entre Panamá y Colombia puede causar traumas, pues en el trayecto es muy común perderse, sufrir de abuso sexual e incluso observar cadáveres de quienes no resistieron. Con todo este panorama, cabe reflexionar sobre cuán desesperada debe estar una persona para arriesgarse a situaciones de alto peligro o incluso la muerte, con tal de conseguir la vida digna que no encontró en su país. Y mientras tanto, ¿qué hacen los gobiernos para luchar contra este problema social? Tania Loor, Noticias Oromar. El presidente Guillermo Lasso continúa en Nueva York y sostuvo reuniones con el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas y el primer ministro de Canadá. En el marco de su agenda en Nueva York, el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con Achin Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y abordaron diferentes temas, pero dieron mayor énfasis al trabajo que se realiza ante la llegada del fenómeno El Niño Ecuador y el apoyo que se brindará al país para convertirse en una economía resistente para enfrentar el cambio climático. Todas las acciones que está haciendo el gobierno nacional en la fase de preparación y luego en la fase de respuesta. Asimismo, ayudando al sector privado, ha tenido una reunión acá en Estados Unidos con el IFC
para tratar de obtener líneas de crédito directas para el sector privado para que pueda hacer los preparativos, por sobre todo en la fase de industrias. Y finalmente, alrededor de la cooperación internacional, que fue el centro de esta reunión, explicando todos los ejes en los que se necesita la cooperación internacional, como infraestructura, salud, agua, temas agrícolas y demás, para estar mejor preparados para este fenómeno natural. Tenemos una muy fuerte y larga relación con Ecuador y también un camino en cuanto a ambiente sostenible. También el desafío del cambio climático como el fenómeno del Niño y cómo nosotros como organización podemos continuar ayudando a Ecuador para convertirse en una economía resistente para enfrentar varios cambios climáticos. Lasso también mantuvo reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante la cita oficial con el primer ministro de Canadá, el primer mandatario señaló el interés que hay en Ecuador por avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con la nación norteamericana. En su cita con la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, agradeció la cooperación estadounidense en materia de defensa y seguridad. Y con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó el compromiso para impulsar el diálogo como mecanismo para la paz y la seguridad internacional y en su lucha contra el crimen transnacional organizado y el narcotráfico. Y atención, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer que se intentaba firmar un contrato innecesario de estudios de prefactibilidad para el quinto puente de Guayaquil. Según la cartera de Estado, esta información ya existe. Los estudios de prefactibilidad para la construcción del quinto puente en Guayaquil ya no serán ejecutados por la empresa Canadian Commercial Corporation. Así lo anunció el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Roón, quien dijo no entender el por qué se firmaría un contrato para obtener una información que ya existe. A decir del funcionario, la institución que él dirige realizó los estudios en 2009, por lo que el monto a invertir ya se conoce. Son aproximadamente $606 millones. Para su financiamiento, la cartera de Estado analiza algunas opciones. Por ejemplo, emitir una deuda interna, buscar préstamos a organismos multilaterales o alianzas público-privadas. Cabe señalar que aunque el gobierno actual prevé concretar el financiamiento antes de terminar su periodo, la ejecución de la obra quedará en manos de la siguiente gestión. La construcción de un quinto puente en Guayaquil pretende reducir la carga pesada que ingresa a la ciudad. Con la infraestructura, esta llegaría directamente a las terminales portuarias, generando un ahorro de $50 millones anuales en empresas de transporte pesado, pues los cálculos demuestran que el 92% de la carga se movería por el nuevo puente, evitando un promedio de 40 kilómetros de viaje. Pero no es la primera vez que se gestiona la construcción de la infraestructura, ya que en gobiernos anteriores se había prometido una ejecución que nunca se concretó. El ministro Roón aclaró que tras el intento de firmar estudios que no se requerían, ahora también queda paralizado el plan para levantar la obra vial, que se realizaría mediante una alianza estratégica con inversión de la misma empresa canadiense. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en medio de la emergencia por abastecimiento en Galápagos, luego de que el barco Isla de la Plata se averiara y dejara de abastecer al archipiélago, los buques Selle Genus y Fusión 2 trasladarán productos de primera necesidad. El Selle Genus, con una capacidad de carga de 1.700 toneladas, volverá a zarpar este 31 de julio. Por su parte, el Fusión 2 partirá el 26 del mismo mes con carga para las islas San Cristóbal y Santa Cruz. Ante esto, la alcaldía de Santa Cruz estima que la provincia de Galápagos requerirá de 3 barcos y 9.000 toneladas mensuales de productos para consumo para satisfacer completamente la demanda de los 3 cantones. Y ahora les contamos que el Consejo de Guayaquil aprobó la rebaja y eliminación de multas de tránsito establecidas en ordenanzas municipales. En la siguiente nota les explicamos las regulaciones vigentes.
En segundo y definitivo debate, el Consejo Municipal aprobó este jueves 20 de julio la ordenanza de disminución y eliminación de multas de tránsito establecidas en ordenanzas municipales. En esta decisión se establecen rebajas en 12 infracciones de tránsito sancionadas vía ordenanza local y no por el Código Orgánico Integral Penal COIP. Entre las regulaciones constan las infracciones que actualmente se sancionan con $450 del salario básico unificado, entre esas la invasión de carril de uso exclusivo de la metrovía, que bajará a $112.50. Esto implica el 25% del sueldo básico. Además, entre las infracciones modificadas constan estacionar en sitios prohibidos y doble columna, que pasará a $135. Circular en vehículos sin placas se reducirá a $135 también, y bloquear intersecciones se sancionará con una multa de $45. Asimismo, dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá implicará una multa de $112.50, mientras que los conductores o dueños de carros que vendan comida serán sancionados con una multa de $225. Respecto al tema, el concejal Raúl Chávez elevó a moción esta reforma de ordenanza una vez recogidas las observaciones presentadas en el primer debate. De manera unánime se aprobó esta iniciativa para reformar las multas y eliminar otras. Cabe recalcar que no hubo voces en contra de la modificación. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Funcionarios del Ministerio de Transporte, Prefectura de la Azuay y del municipio de Cuenca firmaron 2 convenios de cooperación para el mantenimiento de las carreteras Cuenca-Molleturo-El Empalme y la vía Cuenca-Girón-Pasaje, además de la reparación de la red vial estatal. A un lado quedaron los temas políticos, una imagen que marca historia en Azuay, un alcalde, un prefecto y un ministro, juntos en favor de la vialidad de la provincia. Partamos por el mantenimiento que se ejecutará a partir de la semana lunes 24 de julio en los 2 principales ejes, la Cuenca Molleturo-El Empalme y la Cuenca Girón-Pasaje. Trabajos de limpieza en caso de caída de material sobre la calzada. Que es la posibilidad que tenemos de limpiar las vías para evitar que se deterioren más, limpiando las cunetas, los pasos de agua para evitar que las vías se deterioren más. Lo segundo, igual de importante, la intervención y reparación de la carretera a la provincia de El Oro y la medio ejido Sayausí-Molleturo. El Ministerio de Obras Públicas tomó la decisión de contratar a la empresa pública asfaltar para la intervención de los 2 ejes viales. Cada vía más o menos tiene alrededor de $1.6 millones. Posible tras la firma de 2 convenios de cooperación interinstitucional, algo que lo venían esperando el municipio de Cuenca y la prefectura de la Azuay. Si quedamos, ministros, expectantes del convenio más grande que estamos esperando los cuencanos y azuayos, que es que nos den la competencia de la vía Cuenca-Sogues, para poder nosotros con ese modelo de gestión vial sobre la vía o sobre la autopista Cuenca-Sogues, poder dar mantenimiento también a otros ejes viales prioritarios, como es la Cuenca Molleturo-Naranjal, como es las vías que nos conducen hacia los cantones orientales de Gualaceo y de Paut. Por acá también se oficializó el contrato de obra para la rehabilitación de la antigua Panamericana Norte, un tramo de 9,5 kilómetros. Una obra esperada por los cuencanos por años. Quedando pendiente la delegación vial al consorcio Azuay-Cuenca. Básicamente lo que se analizará es el modelo económico. El asunto también pasa por algo jurídico. Esta es una vía que estuvo concesionada, adjudicada a la empresa Hidalgo. Estamos terminando el acuerdo de mutuo acuerdo, subsanado el tema jurídico también. Entonces nosotros tomaremos la mejor decisión. Y ahora les contamos que prestadores de servicio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, realizaron un plantón en los exteriores de una de las instalaciones ubicadas en Puerto Viejo para exigir el pago adeudado de 6 meses y medio. Los manifestantes aseguran que la empresa afirmó contar con el dinero para la cancelación de la deuda. Sin embargo, no se realizó. Por otra parte, el último contrato de la corporación y los afectados fue en 2019 e indicaron que siguieron trabajando, pues la entidad prometió formular un nuevo documento de contratación más adelante. No obstante, eso nunca sucedió. Además, las protestas se desarrollaron en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas.
Es verdad que el gerente se ha portado muy bien con nosotros, sabemos que de él no depende de la parte de arriba de la Nacional Quito, que no le autorizan para pago, nos indican que dinero hay, pero no nos quieren cancelar. Entonces, en vista de que ya tenemos mucho tiempo sin pagar, atrás de cada vehículo o de cada socio hay un hogar que mantener, y los compañeros, pues como no nos pagan los choferes, no se les puede cancelar sus haberes porque no contamos con recursos. Aparte de eso, pues también ya no tenemos ni siquiera para combustible, hay que pagar los seguros de los carros. Cuando nosotros presentamos una planilla de un periodo de un mes terminado, a nosotros nos exigen que tenemos que tener el comprobante del IES cancelado del conductor. Somos como 60, 70 personas que estamos afectados, sí. Y imagínense, cada persona tiene 2, 3 hijos, gente que vive solamente del carro, que tienen que pagar las letras. ¿Cómo hace? Gente que tiene niños en la escuela, que comen todos los días. Eso es que ellos no se dan cuenta, la necesidad que nosotros estamos pasando. Durante este fin de semana, incluso el lunes, Guayaquil estará lleno de varias festividades, entre ellas espectáculos musicales, brigadas culturales, muestras pictóricas y mucho más. Continúan las fiestas julianas por el natalicio de la Perla del Pacífico, las más esperadas por los guayaquileños. Para este sábado 22 de julio se tiene previsto un Guayaquil Free Walking Tours, con temáticas para estas fiestas julianas. Paseo, tradiciones, arte y sabores que se podrán disfrutar desde el barrio Las Peñas. Un show musical en la Rotonda, además de una feria desde el Malecón del Salado. Y para los hogareños, una feria del mueble en el Palacio de Cristal. Asimismo, se llevará a cabo una rondalla en el Centenario, para esos aficionados a las canciones populares, con guitarras y otros instrumentos de cuerdas similares. Para este domingo 23 de julio se efectuarán brigadas culturales en casas comunales y parroquias, con cine, música y coro. También un paseo bulevar en la calle 9 de octubre, hecho por iniciativa de la DACE. La representación de artes escénicas desde el Parque de la Ferroviaria. Y el lunes 24 de julio, que está a pocas horas de la fecha cívica del natalicio guayaquileño, se expondrán muestras pictóricas desde la Rotonda. Un viaje en el tiempo, realizado en tren y desde diferentes puntos de la ciudad. Las retretas que no pueden faltar, ubicadas en el hemiciclo de la Rotonda, Plaza Pilsener y calle Numa Pompilio. Además, se hará la entrega de la culminación de rehabilitación total de 3 parques en la Alborada. Las fiestas julianas procuran hacerse notar en todo el país, para así dar a conocer la historia detrás de una ciudad que tiene muchas bellezas culturales. Evan Sibar, Noticias Roma. Y hoy viernes 21 de julio se conmemora en Guayaquil el Día de la Guayabera, para resaltar las tradiciones y costumbres de la Perla del Pacífico. Cristian Arias nos invita a conocer parte de la historia de algo que es más que una prenda de vestir. Sinónimo de elegancia, la impecable guayabera, una prenda guayaquileña con historia y tradición. Es probable que aún no se conozca toda la historia que existe detrás de una prenda de vestir guayaquileña. Equivocadamente se pensó en algún momento que solo quien peina canas la podía lucir, pero no es así. Empeñados en mantener la tradición, los hermanos Orellana impulsaron toda una campaña para darle el valor cultural a la guayabera. Sí, yo recuerdo a mi abuelito vestir de guayabera y hablan con cariño, hablan con afecto, hablan con una emoción. Entonces las guayaberas se conectan mucho con las emociones, con las raíces nuestras. El hacendado, el agricultor, el hombre pudiente vestía la guayabera de blanco. Por eso tenemos la imagen de muy de antaño de una guayabera blanca.
se volvió muy aspiracional en los años 50, en los años 40, de que yo quiero vestir la guayabera, el caballero en ese momento decía, porque yo quiero lucir así de elegante como el caballero, con el sombrero, con el moñito, todo esto. El municipio de Guayaquil estableció en sesión de consejo que cada 21 de julio sea el día de la guayabera. De allí que decidí dejar la leva y probarme una linda guayabera. La guayabera de Guayaquil. Entonces aquí hasta la eternidad Guayaquil tiene su propio día de pasillo, su propio día de la comida, propio día del tema de raíces, el tema, todo esto que caracteriza el realce, las costumbres y buenos valores de la tierra guayaquileña. La guayabera se suma como tal. Fresca, libre, sencilla y a la vez elegante, como todo buen guayaquileño, es la guayabera un símbolo de mi querida ciudad. Vestirla es como tatuarse a la piel al mismísimo Guayaquil. Cristian Arias, Noticias Oromar. La guayabera de Guayaquil es tradición. Y en su 10ª edición, la Feria Raíces abrió sus puertas en el Centro de Convenciones de Guayaquil. La cita se ha convertido en una tradición de las fiestas julianas. ¡Se armó la fiesta! Son 27 huecas las que participan este año. El jurado de la Feria de Raíces hizo una investigación durante un año para elegir a los nuevos participantes. Y año a año seguimos descubriendo nuevos lugares, nuevos huecas, con esos platos típicos tan ricos que hacen de Guayaquil una tradición. Y yo diría que Raíces, sí, es una marca establecida en Guayaquil, pero sobre todo con un reconocimiento a nivel de país. Cabeza y rabo afuera del plato, ese es el pescado frito de la Séptima y Cuenca, que también está participando aquí en la Feria de Raíces. Voy a conversar con mi amigo, pero vengo preparado porque no me voy a poder aguantar. Mire esta belleza, la menestra es con cuerito de chancho. La sazón es la misma de siempre, la gente ya nos conoce. Usted pregunta a cualquier lado, el pescado frito, los llevarán donde nosotros. El Cerro Santa Ana abre la puerta al mundo, celebrando dicen que viva Guayaquil. La experiencia de los organizadores garantiza el éxito del evento, en el que se espera la masiva concurrencia de los guayaquileños y de quienes visitan la ciudad a propósito de las fiestas. Es un bollo, pero es el bollo bola. Se los presento. Mire, este es el plato de don César Bolaños. Mira, este rico plato es un bollo de pescado, que lleva la proteína de pescado, sumados a calamar, camarón, concha. Este es el tigrillo premium de verde asado. Con este nos quedamos, porque una vez que usted lo prueba, se queda enamorado. Si viene a Guayaquil, ¿dónde lo encontramos? Nos encuentra en Sauces 2, Avenida Isidro Ayora, antiguo Banco de la Vivienda. Bien, y si viene a Feria de Raíces, del 21 al 24 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cristian Arias, Noticias Oromar. Soy de sangre guayaquileña, pues mi madera no es guayaleña. Que los del norte alcen las manos, el sur y el centro todos hermanos, porque la perla está delgada. Hay gente buena, no hay gente mala. Mi alegría se manifiesta, porque la urbe está de fiesta. Y con estas delicias gastronómicas que nos ofrece la Perla del Pacífico, hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida nos reencontramos para revisar más información. Una mujer fue acribillada al pie de la tienda de sus padres. Los sicarios le dispararon varias veces sin importarles que llevaba a su hija en brazos. La mujer murió, pero milagrosamente la bebé se salvó. La mujer a la que asesinaron tenía apenas 25 años. En sus brazos cargaba a su hijita de apenas 2 meses de nacida. Ni eso, ni el hecho de que estaba parada al pie de la tienda de sus padres fue impedimento para que la maldad y la sangre fría de los sicarios hiciera que le descarguen varios tiros hasta acabar con su vida. La víctima se llamaba Norelei Hanay Pisa Duarte. Según lo que manifiestan los testigos, que había estado caminando. Había caminado y directamente había realizado los disparos y posterior se había
dado la fuga por esta misma calle. Todo sucedió en una de las calles de la cooperativa La Unión en la Florida Norte. El reloj ya había marcado las 9 de la noche cuando un tipo llegó caminando sin hacer bulla y con una frialdad espantosa sacó el arma y le disparó a la chica hasta verla caer en el cemento con su tierna hijita bañada en sangre. Ellos manifiestan que nunca han tenido amenazas, nunca han tenido enemigos y pues que les parece raro que haya existido este evento en este sector. Sí estaba en los brazos de la señora. Momentos en los cuales proceden a disparar y producto de esto a la niña le roza un disparo a la altura del brazo, pero como les digo, se encuentra estable la menor de edad. La bebé de 2 meses fue atendida por médicos y se salvó de la muerte. Un hombre que conversaba con la mujer también resultó herido y fue llevado a un hospital. Curiosamente, ni la mujer asesinada ni el hombre herido tenían antecedentes, por lo que resulta clave el aporte de información por parte de la familia a fin de establecer las posibles motivaciones de este homicidio. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y otro suceso lamentable se produjo en la cooperativa Santiaguito de Roldós, al sur de Guayaquil, donde un menor de edad de 1 año resultó gravemente herido. En el ataque a balas cayó abatido un hombre de 40 años, quien fue identificado como Aldo Saúl Castro Mera, a quien habrían tratado de obligar a conducir un vehículo para cometer delitos, pero como no quiso aceptar la petición, entonces lo asesinaron. En medio de este suceso violento resultaron gravemente heridos un hombre de 33 años y el niño de 1 año, cuyo estado de salud hasta el cierre de esta edición era reservado. Y en la intersección de las calles Brasil entre 6 de marzo y Villavicencio, un hombre de aproximadamente 40 años fue acribillado en el interior de su vehículo. Personas que estaban cerca a la víctima le dieron auxilio y lo llevaron hasta una clínica cercana donde lastimosamente se comprobó su deceso. El personal técnico de criminalística analizó detenidamente el carro de la víctima, pero no se supo su identidad o si tenía algún tipo de antecedente delictivo. En el lugar se trató de recoger las imágenes captadas por alguna cámara de videovigilancia a fin de identificar los posibles atacantes y sobre todo la placa y el tipo de vehículo en que se movilizaban los sospechosos para proceder a su localización.